buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con el tema 3 de nuestro curso de cálculo integral. En esta ocasión, pues, la integral indefinida. Bueno, en el tema 2 aprendimos cómo aproximar el área bajo una curva, ¿verdad? Entonces, por el momento dejaremos un poco esto de las aproximaciones, pero más adelante lo vamos a retomar. Pues para calcular el valor exacto del área bajo la curva, necesitaremos primero el concepto de integral indefinida. ¿Recuerdas que en el tema 1 te hablé sobre que mucha gente veía la integral como la operación inversa de la derivada? Bueno, en este tema 3 vamos a estudiar la conexión que existe entre la integración y la diferenciación o bien la derivada. Un ejemplo para que más o menos entiendas de qué estoy hablando es de si elevamos un número al cubo, pues a ese resultado que obtengamos de elevar al cubo, le sacamos la raíz cúbica, pues vamos a obtener el mismo resultado original. Es decir, son operaciones inversas, elevar al cubo y extraer la raíz cúbica. Análogamente, si calculamos la integral de una función continua, vamos a obtener una nueva función. Pero si a esta nueva función la derivamos, vamos a obtener la función original. Bueno, para entender el concepto de integral indefinida, lo primero que tenemos que saber es el concepto de función primitiva o antiderivada. Aquí te muestro la definición de función primitiva. Una función p, recuerda que estamos trabajando sobre intervalos cerrados, a b hacia los reales. Se llama primitiva o antiderivada de otra función f minúscula, le puse p de primitiva, de una función f minúscula continua también sobre un intervalo cerrado, si p es la derivada de f. Es decir, que si yo al momento de derivar la función p obtengo la función f, entonces esto quiere decir que p es una primitiva para todo x en el dominio de la función. Para que te quede un poco más claro qué significa esto de la primitiva, vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, considera la función f de x igual a la exponencial de x. Bueno, una primitiva de esta función es la función e a la x más 3, porque si recuerdas, cuando nosotros derivamos una suma, es como si deriváramos cada uno de los sumandos. La derivada de la exponencial es ella misma y la derivada de las constantes vale 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función p? Es e a la x solamente. Y mira, coincide con lo que es f. Entonces, esta es una primitiva. Pero no creas que las funciones tienen una sola primitiva. Por ejemplo, mira, ahora si coloco e a la x menos raíz de 5, la derivada vuelve a ser e a la x. ¿Por qué? Porque la raíz de 5 es una constante por no tener pues la variable x. Mira este ejemplo también. Si considero ahora e a la x más raíz de 3 sobre 4, nuevamente cuando yo calculo la derivada de la exponencial es ella misma y la derivada de esta constante vale 0. Entonces, como puedes observar, para este ejemplo pude decir 3 primitivas. Entonces, pero nota la diferencia que en estas primitivas lo que cambia solamente es la constante, el valor que obtengo al final, ¿vale? Entonces, como puedes observar, una función f puede tener muchas primitivas. Entonces eso motiva la definición de integral indefinida. Es decir, que la integral indefinida va a ser el conjunto de todas estas primitivas. Déjame escribirlo. Como te decía, la definición de integral indefinida es el conjunto de todas las primitivas de f. Como ya viste que hay muchas primitivas, y se va a denotar como una S larga, que es el símbolo de la integral, la función y el diferencial. Recuerda que te dije que hay una relación entre la integración y la derivación, ¿vale? Y esto que está aquí le vamos a llamar primitiva general. En lugar de estar poniendo todas las primitivas, porque esto es el conjunto de todas las primitivas, vamos a poner una primitiva general, es decir,
la primitiva de esta función más cualquier constante, es decir, cualquier constante, cualquier número real, ¿vale? Entonces, al proceso de hallar primitivas o bien antiderivadas de una función, se le conoce como integral indefinida. Esto es una integral indefinida. Entonces, en el tema 3, ¿qué queremos hacer? Queremos hallar primitivas de funciones, es decir, calcular su integral. Yo cualquier función que les ponga aquí, deberíamos de ser capaces de poder calcular su integral indefinida o su primitiva. Bueno, como te puedes preguntar, ¿habrá integral definida? Claro que sí la hay, y hay una relación entre integral indefinida y definida. Eso lo vamos a ver a través del teorema fundamental del cálculo. Pero bueno, más adelante hablaremos sobre integrales definidas y del teorema fundamental del cálculo. Entonces, queda claro que ahora vamos a hallar primitivas de varias funciones que vamos a poner aquí. Y bueno, a continuación te voy a poner unas integrales indefinidas inmediatas, es decir, que solo con verlas pues se puede saber el resultado, y estas las vamos a anotar en nuestro formulario. A continuación te muestro algunas integrales inmediatas, unas integrales indefinidas inmediatas que vas a integrar a tu formulario. Son inmediatas porque se conocen ya del cálculo diferencial, es decir, que la integral indefinida del seno, yo sé que su primitiva, o es decir, que a la función menos coseno, si la derivo, me da el seno. ¿Cuál sería la primitiva del coseno de u? Pues sería el seno. Estas apúntalas en tu formulario. No te preocupes si no te acuerdas cómo derivar. En el proceso que vayamos calculando las integrales, voy a recordar las derivadas. Me voy a hacer a un lado para que las apuntes. Si quieres, ponle pausa al video, apúntalas o tómales alguna captura de pantalla, pero sí tenlas para tu formulario, para tus tareas de los formularios y para las pruebas en líneas y el examen. Otra cosa que se me había olvidado comentarte es que la S larga, recuerda que pues la integral es una suma, es intencional que sea una S larga porque es una suma, porque es el límite de una suma de pues varias pequeñas secciones de área que son los rectangulitos que habíamos visto, es por eso que es una S alargada, ¿vale? Vamos a calcular algunos ejemplos para que te vayas familiarizando con el proceso de integración. Aquí se usa la letra U porque más adelante vamos a hacer técnicas o vamos a conocer métodos para hallar integrales que ya no son inmediatas. Estas son las facilitas, pero la pregunta es, ¿y cómo resolvemos las que no son tan inmediatas? Pues haciendo algún proceso tenemos que reducirla a una inmediata, que yo ya sepa cuál es su integral o bien su primitiva. Vamos a algunos ejemplos. Antes de continuar con los ejemplos, otra cosa que se me había olvidado decirte. Observa que todos tienen la constante de integración, así se va a llamar la constante de integración. ¿Por qué? Porque sabes que esta integral indefinida no solo tiene una primitiva, tiene varias y depende de la constante. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Observación importante, no olvides la constante, porque uno puede decir, solo es la C, no vale. No, sí, claro que sí. Más adelante vamos a ver gráficamente qué significa la constante de integración. Y aquí, la integral del diferencial es, yo primero lo derivé y después lo voy a integrar. Pues no le hice nada, es lo original, ¿verdad? Te comenté que la integral y la derivada eran operaciones inversas. Es por eso que tiene sentido que la integral del diferencial sea solito x con su constante de integración. Ahora sí, vamos a los ejemplos.